Hola amigos, bienvenidos. Hoy les voy a contar sobre un punto de inflexión histórico en la guerra entre Rusia y Ucrania, el proceso de recuperación de Crimea por parte de Ucrania. Sí, no han oído mal, ni la OTAN ni Estados Unidos esperaban esto. Putin ha perdido oficialmente Crimea y según los informes, 500.000 ciudadanos rusos huyeron de la región en barcos antes de que las tropas ucranianas desembarcaran. Ahora, vamos a hablar de este increíble desarrollo y de la enorme operación que Ucrania está preparando con 200.000 soldados, con todos los detalles geográficos y estratégicos. Si están listos, comenzamos. Crimea, situada en el norte del Mar Negro, es una región increíblemente importante tanto desde el punto de vista geopolítico como militar. No solo es conocida por sus hermosas playas y lugares turísticos, sino también por ser la base principal de la flota del Mar Negro de Rusia en Sebastopol. Rusia anexionó Crimea en 2014, tomando control de este punto estratégico. Crimea es la clave del dominio marítimo de Rusia en el Mar Negro. El istmo de Perekop, una estrecha franja que conecta Crimea con el continente ucraniano, es un punto crítico tanto para la defensa como para el ataque. Las llanuras del norte son ideales para el movimiento de unidades blindadas, mientras que las zonas montañosas del sur forman una barrera defensiva natural. Ucrania está utilizando estas ventajas geográficas de manera magistral. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están preparando una operación masiva con 200.000 soldados para recuperar Crimea. Esta operación se basa en una estrategia de múltiples capas. En la primera fase, los drones navales de producción nacional y los misiles de largo alcance proporcionados por Occidente, como los HIMARS y Storm Shadow, están atacando las unidades navales rusas. Recordemos que en 2022, Ucrania logró un gran éxito al hundir el buque insignia de la flota del Mar Negro rusa, el Moskva, demostrando su poderío en el mar. Ahora, en la segunda fase, se planea una gran ofensiva terrestre desde el istmo de Perekop. Los 200.000 soldados, apoyados por tanques, vehículos blindados y drones, avanzarán desde el norte hacia Crimea. Ucrania planea desorientar al enemigo con ataques simulados, ciberataques y sistemas de guerra electrónica para superar las defensas rusas. En términos tácticos, Ucrania está poniendo énfasis en métodos de guerra asimétrica. Los sistemas de guerra electrónica están desactivando los radares y las redes de comunicación rusas. Los drones Bayraktar TB2 y Switchblade realizan ataques precisos contra objetivos específicos. La inteligencia satelital en tiempo real proporcionada por la OTAN facilita los ataques de Ucrania contra las líneas logísticas y los centros de mando rusos. El puente de Crimea es un objetivo clave para Ucrania. La destrucción de este puente podría colapsar completamente las líneas de suministro rusas. Además, las fuerzas especiales ucranianas están llevando a cabo misiones de sabotaje y reconocimiento detrás de las líneas rusas. Las operaciones de desembarco desde el mar apuntarán a las costas del sur de Crimea, poniendo a la defensa rusa bajo presión desde múltiples frentes. Ucrania está equipada con tanques Leopard 2, obuses M777 y misiles Javelin proporcionados por Occidente. Los misiles Neptune de producción local representan una seria amenaza para los barcos rusos. La operación comenzará con rápidos avances blindados en las llanuras del norte de Crimea, seguidos de tácticas de guerrilla en las zonas montañosas del sur. Ucrania está utilizando ataques de drones falsos y métodos de interferencia electrónica para neutralizar los sistemas de defensa aérea rusos. La inteligencia satelital de la OTAN juega un papel crucial en la coordinación de todos estos movimientos. Según los informes, tras la noticia de esta operación, 500.000 ciudadanos rusos fueron evacuados de Crimea en barcos. Esto demuestra cuán débil se ha vuelto el control de Rusia en la región y cómo ha colapsado la moral rusa. La evacuación está complicando aún más la cadena logística rusa, dándole a Ucrania una ventaja psicológica. Sin embargo, la flota del Mar Negro rusa sigue activa, lo que representa una seria amenaza en el mar para Ucrania. Esta operación con 200.000 soldados puede cambiar por completo el rumbo de la guerra. Aprovechando las ventajas geográficas y la superioridad tecnológica, Ucrania, con el apoyo de la OTAN, busca presionar las defensas rusas. La recuperación de Crimea no solo sería una victoria militar, sino también un punto de inflexión simbólico en la lucha por la soberanía de Ucrania. Por supuesto, la resistencia rusa y la amenaza marítima en el Mar Negro aumentan los riesgos de esta operación. Amigos, veremos qué pasa en Crimea. Este momento histórico es una gran prueba, no solo para Ucrania, sino para todo el mundo. ¿Creen que Ucrania tendrá éxito en esta operación? Dejen sus comentarios abajo.
En un hecho que ha conmocionado a la comunidad internacional, un avión militar que transportaba a 1,000 soldados rusos y norcoreanos ha sido derribado en una región de alta tensión geopolítica. El incidente se produjo en la frontera entre Rusia y Ucrania, una zona conocida por su inestabilidad debido al prolongado conflicto entre ambos países. Esta área es estratégica por su ubicación, ya que es punto de acceso crucial tanto para Rusia como para Ucrania, en términos de movimiento militar y suministro logístico. El derribo de la aeronave se dio en un contexto de escalada de tensión, en el que las fuerzas rusas han intensificado su presencia militar en la región. Las operaciones recientes habían visto un aumento significativo en los movimientos de tropas y equipos bélicos hacia las cercanías de ciudades clave como Donetsk y Luhansk, territorios controlados por separatistas prorrusos. La estrategia rusa aparentemente buscaba asegurar y fortalecer posiciones frente a las fuerzas ucranianas, que han estado recibiendo un creciente apoyo logístico y técnico de Occidente. La participación de soldados norcoreanos junto a tropas rusas indica un fortalecimiento de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, un hecho que había levantado alertas en la comunidad internacional sobre una posible ampliación del conflicto a nivel global. El derribo del avión, cuya responsabilidad aún no ha sido oficialmente adjudicada, representó un revés significativo para la fuerza combinada, afectando tanto los planes tácticos inmediatos como la moral de las tropas involucradas. Los primeros informes sugieren que el derribo podría haber sido resultado de acciones defensivas de las fuerzas ucranianas, siendo parte de un sistema emergente de defensa aérea, fortalecido con tecnología occidental. Esta dinámica ha inclinado temporalmente la balanza a favor de Ucrania en esta área específica, permitiéndoles ganar un espacio corto pero crucial para reorganizar sus defensas en la línea del frente. En cuanto a los resultados de los últimos enfrentamientos, el derribo del avión ha supuesto una significativa desventaja para el bando ruso y sus aliados norcoreanos. La pérdida de personal y equipo ha ralentizado las operaciones rusas en el área inmediatamente, dándole a Kiev una oportunidad táctica para reafirmar sus posiciones. Sin embargo, el impacto a largo plazo de este incidente depende de las próximas acciones tanto de Rusia como de sus aliados. La situación sigue siendo tensa y altamente volátil, con ambos lados evaluando sus próximas movidas en un entorno donde la diplomacia y las resoluciones pacíficas parecen cada vez más lejanas. El reciente ataque en Crimea ha alterado el equilibrio estratégico en la región del Mar Negro. Crimea, ubicada en una posición geopolítica clave, ha sido un punto de conflicto desde su anexión por Rusia en 2014. La región es vital para el control del acceso marítimo y aéreo en el Mar Negro, lo cual la convierte en un objetivo estratégico tanto para Ucrania como para Rusia. El ataque reportado tuvo lugar en las proximidades de Sebastopol, conocido como el puerto base de la flota del Mar Negro de Rusia. En las últimas semanas, la tensión ha aumentado en Crimea debido a operaciones militares de ambas partes. Fuerzas ucranianas, buscando avanzar en sus esfuerzos por recuperar territorios, han intensificado los ataques con misiles y drones sobre puntos estratégicos. La reciente introducción de F-16 en el arsenal ucraniano, gracias a la colaboración con aliados occidentales, ha incrementado significativamente las capacidades de la defensa aérea ucraniana, permitiéndoles ejecutar ataques más precisos y a mayor distancia. El ataque que ha llevado al hundimiento del único portaaviones ruso, el almirante Kuznetsov, ocurrió durante una operación coordinada que incluyó el uso de aviones F-16. Según informes, las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque sorpresa, dañando severamente el buque. Este evento marca la primera vez que se emplean F-16 en combate activo en esta región y representa un notable avance tecnológico y estratégico para Ucrania. La destrucción del portaaviones tiene implicaciones significativas, ya que era pieza clave en las capacidades ofensivas y defensivas navales de Rusia en el Mar Negro. Este incidente se suma a la serie de operaciones militares recientes lideradas por Ucrania en Crimea y sus alrededores. En ciudades cercanas como Yalta, las fuerzas rusas han reforzado sus defensas ante la posibilidad de nuevos ataques. Sin embargo, la pérdida del portaaviones representa un golpe estratégico que limita la capacidad de proyección de poder naval de Rusia en la región. El resultado de este enfrentamiento en Crimea ha proporcionado a Ucrania una ventaja táctica significativa. La pérdida del almirante Kuznetsov no solo representa una derrota material para las fuerzas rusas, sino también un golpe a la moral y la imagen de invulnerabilidad que Rusia ha intentado proyectar. Por otro lado, este evento también resalta la creciente eficacia de las fuerzas militares ucranianas y su habilidad para llevar a cabo operaciones complejas con ayuda del apoyo internacional. La situación sigue siendo volátil y el despliegue de nuevas tácticas y armamentos por parte de ambos bandos continuará teniendo un impacto determinante en el conflicto en esta región tan disputada.
El reciente golpe militar en Rusia ha sacudido la región del Mar Negro, un área de alto valor geoestratégico debido a su importancia como punto de acceso al Mediterráneo. Este acontecimiento ha tenido lugar principalmente en las bases navales de Sebastopol, en Crimea, y en las ciudades cercanas de Novorossiysk y Sochi. Sebastopol, un puerto clave en la península de Crimea, ha sido el epicentro de los disturbios. Los almirantes rusos, en un acto de represalia personal contra el liderazgo de Vladimir Putin, han incendiado varios barcos anclados en este puerto, una táctica que ha sorprendido al mundo por su audacia y por el impacto inmediato en la capacidad naval rusa en la región. En términos de operaciones militares, las acciones se centraron en la región del Mar Negro. Comandos leales al liderazgo naval han ejecutado ataques rápidos y coordinados en las principales bases navales, utilizando equipos de infiltración para el sabotaje a gran escala de la flota del Mar Negro. Empleando técnicas de guerra de guerrillas, estos operativos lograron ocupar temporalmente las instalaciones de mando y control, desactivando sistemas críticos de defensa y comunicaciones durante varias horas. Además, se ha reportado la utilización de drones para realizar ataques precisos sobre posiciones estratégicas. Esto con el fin de maximizar el caos y minimizar bajas en sus propias filas. La reacción del gobierno de Putin fue rápida y directa. Unidades militares especiales fueron desplegadas desde Moscú y Rostov del Don, en un esfuerzo por retomar el control de las bases. Sin embargo, las tensiones aumentaron con contraataques que buscaron desmantelar las barreras colocadas por los insurgentes dentro de las propias filas militares. En Sochi y Novorossiysk, las tropas artilladas gubernamentales tomaron medidas para asegurar estas regiones, cortando las vías de acceso al mar para evitar más sabotajes. El resultado de los enfrentamientos en el área del Mar Negro ha sido, hasta el momento, un debilitamiento significativo de la capacidad operativa de la flota rusa en esa zona. La pérdida de varios buques, aunque no especificados, representa una disminución en la proyección de poder naval que Rusia posee sobre el Mar Negro y, por consiguiente, su influencia regional. Mientras tanto, el golpe ha dejado al gobierno de Putin en una posición de desventaja interna, cuestionando la lealtad de sus fuerzas armadas. A pesar de la reacción rápida de las tropas gubernamentales, el daño ya está hecho, y quedan en evidencia las fracturas y divisiones dentro de las fuerzas armadas rusas, lo cual podría llevar a un periodo prolongado de inestabilidad dentro del país. En la vasta extensión de Rusia, el conflicto ha centrado su atención principalmente en las regiones occidentales y centrales del país. Moscú, como epicentro político y estratégico, ha sido un foco central de los enfrentamientos. Los disturbios se han extendido rápidamente a ciudades cercanas como San Petersburgo, Tula y Voronezh, donde grupos organizados de rebeldes han desafiado el control gubernamental. En la región del Cáucaso y Siberia Occidental, las tensiones también se han intensificado, puesto que sus características geográficas ofrecen rutas estratégicas cruciales para las operaciones logísticas y militares. Las operaciones militares recientes han sido intensas y complejas. Las fuerzas rebeldes, que suman aproximadamente 3.000 de personas, han implementado tácticas de guerrilla, utilizando el conocimiento del terreno local para emboscar a las fuerzas gubernamentales. En Moscú, a pesar de la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, los rebeldes lograron tomar brevemente puntos estratégicos clave como estaciones de tren y infraestructura crítica antes de ser repelidos. En San Petersburgo, las escaramuzas han sido frecuentes en las afueras de la ciudad, con las fuerzas rebeldes adoptando un enfoque más defensivo, fortificando sus posiciones y estableciendo líneas de suministro clandestinas. El gobierno, por su parte, ha incrementado la movilización de sus tropas y ha establecido un estado de emergencia en las áreas más afectadas. Apoyado por el vasto poderío militar del país, ha llevado a cabo ataques aéreos y ha reforzado la presencia de tanques y vehículos blindados en las ciudades clave. En Voronezh, una ofensiva aérea masiva disuadió eficazmente a los grupos rebeldes, mientras que en Tula, enfrentamientos continuos han complicado los esfuerzos del gobierno por restablecer el control completo. En términos de resultados, el conflicto ha generado un estado de incertidumbre. El gobierno ruso ha logrado mantener el control de las principales ciudades, pero a un costo significativo en recursos y moral de las tropas. Las fuerzas rebeldes, aunque carecen de la capacidad armamentística del ejército, han mostrado una notable resistencia y capacidad organizativa, particularmente en las áreas rurales. Esto ha permitido que mantengan el control de ciertas regiones estratégicas, prolongando así el conflicto y obligando a las fuerzas gubernamentales a dispersarse. En resumen, aunque el gobierno mantiene, por ahora, el control de los centros urbanos principales,
Las fuerzas rebeldes han asegurado ventajas en otras áreas, haciendo evidente que la resolución del conflicto requerirá un despliegue estratégico mucho más sofisticado y posiblemente una consideración de diálogo político más amplia para resolver las tensiones subyacentes. En un reciente giro en el conflicto entre Rusia y Ucrania, las fuerzas ucranianas han llevado a cabo un exitoso ataque sorpresa contra bases aéreas rusas que se encontraban estratégicamente situadas en proximidades de la frontera entre ambos países. Estas instalaciones eran fundamentales para el control aéreo de Rusia en la región. Los ataques de Ucrania supusieron un golpe significativo a las operaciones militares rusas, lo que ha tomado por sorpresa incluso al presidente Vladimir Putin, de acuerdo con fuentes cercanas al Kremlin. Las bases aéreas, situadas en ciudades estratégicas debido a su proximidad con Ucrania, formaban parte integral de las capacidades rusas para lanzar operaciones aéreas y coordinar misiones de reconocimiento e inteligencia en el territorio ucraniano. La destrucción de estas instalaciones supone una pérdida significativa en términos de logística y operatividad para Rusia, que hasta ahora había mantenido un control relativamente robusto en el espacio aéreo de esta parte del conflicto. Para realizar el ataque, las fuerzas ucranianas desplegaron una combinación de misiles de largo alcance y drones de combate, algunos de fabricación nacional y otros abastecidos por aliados occidentales, que lograron bombardear con precisión las instalaciones rusas. Según las informaciones disponibles, se priorizó la destrucción de pistas de despegue, hangares y depósitos de combustible, con el objetivo de incapacitar la capacidad de respuesta rusa de manera rápida y eficaz. Las operaciones de ataque, que duraron varias horas, lograron desorganizar la defensa antiaérea rusa, gracias a tácticas de desviación y reconocimiento previas que minimizaron las pérdidas propias y maximizaron el impacto. Este tipo de operación refleja la actualización y sofisticación de las fuerzas ucranianas, las cuales han estado mejorando sus capacidades tácticas y tecnológicas con la colaboración de diversos países. En términos de resultados, esta acción ha inclinado momentáneamente la balanza a favor de Ucrania en la región, al menos en lo que se refiere al control del espacio aéreo cercano a la frontera. La pérdida de estas bases representa un desafío logístico para Rusia, que deberá replantear su estrategia de presencia aérea y defensa en las áreas circundantes. Además, pone de relieve la vulnerabilidad de algunos de los activos militares rusos en territorio cercano a Ucrania. Sin embargo, es importante considerar que Rusia aún mantiene una presencia militar significativa en otras áreas del conflicto, y es probable que este golpe incite a una respuesta intensificada o un reajuste estratégico en sus operaciones futuras. El desarrollo de los acontecimientos en los próximos días será crucial para determinar la dirección que tomará este conflicto, que sigue afectando la seguridad y estabilidad en la región. En las últimas horas, Moscú ha estado bajo un intenso ataque que ha llevado la guerra a las puertas de la capital rusa. Situada en el oeste de Rusia, Moscú es el centro político y económico del país, y un ataque a esta ciudad representa un golpe estratégico significativo. Aunque el alcance completo del asalto es aún objeto de evaluación, se han reportado explosiones en varias áreas periféricas y se han implementado fuertes medidas de seguridad en la ciudad. Se ha confirmado la activación de sistemas de defensa aérea, y algunas áreas han sido puestas bajo estricta vigilancia. Simultáneamente, la región de Kursk, cercana a la frontera con Ucrania, ha sido objeto de intensas operaciones militares. Estratégicamente, Kursk es un punto de relevancia debido a su ubicación geográfica cerca de Ucrania y su infraestructura ferroviaria, vital para el traslado de tropas y suministros. En los últimos días, fuerzas ucranianas han lanzado ofensivas para debilitar las defensas rusas en esta región, empleando artillería y ataques coordinados con drones. Tales acciones buscan cortar líneas de suministro y distracción de recursos rusos que podrían ser destinados a otros frentes. Las operaciones en Kursk han intensificado los enfrentamientos. Ucrania ha llevado a cabo ataques aéreos y terrestres, avanzando sobre posiciones rusas previamente fortificadas. Estas acciones han llevado a una nueva oleada de combates en ciudades y localidades cercanas, con un enfoque particular en cortar rutas logísticas críticas. Al mismo tiempo, Rusia ha respondido con bombardeos aéreos y el despliegue de refuerzos para mantener el control de la región. Los enfrentamientos en esta zona han generado un significativo desplazamiento de población civil hacia áreas más seguras. En cuanto a los resultados de estas hostilidades, la situación se encuentra en un punto de inflexión. El ataque a Moscú, a pesar de su impacto perturbador, no ha logrado romper las defensas de la ciudad, gracias a la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad rusas. Sin embargo, este ha sido un recordatorio de la vulnerabilidad rusa, lo que podría afectar la moral de sus tropas y de la población. Por otro lado, en Kursk, las fuerzas ucranianas han logrado varios avances tácticos.
cortando algunas líneas de suministro y obligando a las fuerzas rusas a replegarse en ciertas áreas. No obstante, la resistencia rusa sigue siendo considerable, y las bajas en ambos lados han incrementado, con instalaciones y equipamiento militar en riesgo continuo por los intercambios de fuego. En resumen, aunque los ataques han puesto a Rusia en una situación desventajosa al enfrentar presión tanto en su capital como en regiones fronterizas, la situación sigue siendo tensa y el desenlace aún incierto, mientras ambos bandos continúan en esta prolongada confrontación. En los últimos días, la región de Kursk ha sido escenario de intensos enfrentamientos, centrando la atención mundial debido a la reciente actividad militar en el área. Kursk, situada al suroeste de Rusia y cercana a la frontera con Ucrania, tiene un importante valor estratégico por su proximidad al corredor de suministros que conecta con otras regiones clave del conflicto en el este de Ucrania. La localización de Kursk permite a las fuerzas desplegadas en la región acceder rápidamente a puntos relevantes en el conflicto, lo cual la convierte en un área crítica para ambos bandos. Recientes operaciones militares en la región han visto a las fuerzas ucranianas llevar a cabo ataques específicos contra drones rusos, utilizando tecnologías avanzadas para neutralizar amenazas aéreas. Según informes del ejército ucraniano, múltiples drones rusos fueron destruidos con una precisión significativa, lo que marca un golpe importante contra la capacidad de reconocimiento y ataque remoto de las fuerzas rusas en la región. Este esfuerzo forma parte de un operativo defensivo ucraniano más amplio, que busca impedir la utilización de drones por parte de Rusia para reconocer y atacar posiciones ucranianas. Los enfrentamientos en Kursk han obligado a Rusia a reconsiderar su estrategia de despliegue de drones en el área debido a la efectiva defensa aérea ucraniana. Se reporta que la destrucción de estos drones ha sido facilitada por innovaciones tecnológicas desarrolladas recientemente, que permiten la detección y neutralización eficaz de estos aparatos aéreos no tripulados. La eficiencia mostrada por las fuerzas ucranianas en estas operaciones ha ocasionado que las fuerzas rusas enfrenten dificultades adicionales para conseguir sus objetivos estratégicos en la región. Por otro lado, el impacto de las operaciones ucranianas en Kursk ha repercutido en otras localidades cercanas. En Belgorod, otra localidad clave en la frontera de Rusia, las defensas se han reforzado ante la posibilidad de que las tácticas ucranianas puedan replicarse en otros sectores fronterizos. Además, movimientos logísticos rusos están siendo ajustados para minimizar la exposición a futuros ataques ucranianos similares a los observados en Kursk. Como resultado de esta serie de operativos, Ucrania ha logrado una clara ventaja táctica al debilitar una parte del sistema de inteligencia y ataque ruso basado en drones. A medida que continúa el conflicto, la superioridad tecnológica en defensas antiaéreas y las tácticas de intervención rápida demostradas por Ucrania suponen un desafío considerable para la estrategia rusa. Sin embargo, el conflicto sigue en desarrollo y ambas partes continúan ajustando sus tácticas para asegurar logros territoriales y estratégicos en las regiones afectadas. Moscú, la capital de Rusia, ha sido escenario de un impacto significativo tras un reciente ataque llevado a cabo por drones ucranianos. La región ha visto cómo una de sus principales fábricas de armas ha sido completamente destruida, un golpe estratégico inesperado para el poderío militar ruso. La fábrica, situada en las afueras de Moscú, es conocida por su papel crucial en la producción de armamentos avanzados que abastecen al ejército ruso. El ataque involucró el uso de aproximadamente 5.000 drones, una operación a gran escala sin precedentes, que logró penetrar las defensas aéreas rusas que rodean la capital. Moscú ha estado reforzando estas defensas ante la posibilidad de ataques aéreos, pero el volumen y la coordinación de este operativo lograron superar dichos sistemas. Los drones, posiblemente lanzados desde diversas ubicaciones dentro de Ucrania, siguieron rutas cuidadosamente planificadas para evitar detección hasta el momento del ataque. En los últimos meses, las operaciones militares en la región han mostrado un aumento en el uso de tecnología no tripulada por parte de Ucrania. Este evento en particular resalta un cambio en la táctica hacia ataques de precisión en instalaciones clave, moviéndose de los combates más tradicionales en las áreas del Donbass y el sur de Ucrania. El objetivo de estos ataques parece ser debilitar la infraestructura rusa crítica para su capacidad de producir y desplegar armamento para el conflicto. Los sistemas de defensa de Moscú, que incluyen misiles tierra-aire y radares avanzados, se muestran vulnerables al creciente uso de enjambres de drones, que pueden abrumar y esquivar con eficacia las respuestas defensivas. Pese a las pérdidas materiales, el ataque no dejó víctimas humanas, ya que las operaciones en la fábrica se desarrollaban con mínima presencia de personal nocturno. Las repercusiones de esta operación son sustanciales. Mientras que Ucrania da un paso adelante demostrando capacidad tecnológica y estratégica,
Rusia se enfrenta a una significativa interrupción en su cadena de suministro de armamentos. La pérdida de esta fábrica específica puede causar retrasos en la producción y el refuerzo de tropas en el frente, una ventaja táctica para Ucrania en el corto plazo. Sin embargo, la escalada bélica también aumenta el riesgo de represalias rusas que podrían intensificar aún más el conflicto. Moscú ha prometido reforzar sus medidas de defensa aérea y buscar formas de neutralizar futuras amenazas de drones. El desarrollo de nuevas estrategias y tecnologías de contramedida por parte de Rusia será crucial para prevenir futuros ataques y mitigar su impacto. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca estos eventos, analizando su posible influencia en las dinámicas del conflicto en curso. El batallón Azov, anteriormente conocido por su participación clave en el conflicto del este de Ucrania, ha sorprendido al mundo al incorporarse a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, generando un impacto considerable en la dinámica del conflicto en la región del Donbass. Esta área, situada al este de Ucrania, ha sido el epicentro de tensiones prolongadas entre fuerzas separatistas apoyadas por Rusia y el ejército ucraniano. La región del Donbass, rica en recursos minerales y estratégicamente ubicada cerca de la frontera con Rusia, ha sido una pieza clave en la estrategia de control territorial en la zona. Recientemente, el área ha experimentado un reavivamiento de las hostilidades, con operaciones militares que han visto a ambas partes intentar ganar terreno. Las fuerzas ucranianas, reforzadas por la llegada de este batallón experimentado, han incrementado su presencia en áreas clave cerca de las ciudades de Donetsk y Luhansk, buscando debilitar las posiciones separatistas. Los combates se han intensificado particularmente a lo largo de la línea de contacto, donde los esfuerzos se centran en romper la defensa del enemigo y avanzar hacia posiciones estratégicas ocupadas por fuerzas respaldadas por Rusia. En los últimos días, las operaciones militares se han caracterizado por movimientos rápidos e intensos enfrentamientos en áreas urbanas y rurales. Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo ofensivas, utilizando artillería y apoyo aéreo, con el objetivo de desmantelar las defensas bien atrincheradas de los separatistas. Por otro lado, las fuerzas respaldadas por Rusia han continuado defendiendo sus posiciones, usando armamento pesado y logrando realizar contraataques en algunas áreas. La llegada del batallón Azov ha añadido un nuevo elemento a la estrategia ucraniana, aportando experiencia en tácticas de combate urbano y guerrillas. En términos de resultados, los enfrentamientos recientes han resultado en avances significativos para las fuerzas ucranianas en algunas áreas del Donbass, obligando a las tropas separatistas a replegarse en ciertos sectores. Sin embargo, la situación sigue siendo volátil, con el riesgo constante de escalada debido a la capacidad de contraataque de las fuerzas apoyadas por Rusia. Este cambio en el equilibrio de fuerzas ha dejado al Kremlin ante la necesidad de recalibrar sus estrategias en la región, ya que la influencia de un batallón ruso histórico, ahora en el lado ucraniano, ha modificado significativamente las expectativas en el campo de batalla. En resumen, la incorporación del batallón Azov al lado ucraniano representa una ganancia táctica y moral para Ucrania, alterando la dinámica del conflicto en el Donbass, mientras que las fuerzas separatistas han demostrado resistencia y capacidad para repeler ciertos avances. El panorama actual pone a Ucrania en una posición ligeramente ventajosa, aunque la situación permanece frágil y sujeta a cambios rápidos debido a la naturaleza del conflicto. En las últimas 48 horas, la región occidental de Rusia, que incluye ciudades clave como San Petersburgo y Kaliningrado, ha sido escenario de intensas operaciones militares tras el inicio de un conflicto armado a gran escala con la OTAN. La región, caracterizada por su acceso estratégico al mar Báltico y sus fronteras con varios países miembros de la OTAN, ha sido crucial en la planificación de las recientes maniobras militares. San Petersburgo, un centro neurálgico de la cultura y economía rusa, ha visto movimientos significativos de tropas y equipamiento, mientras que Kaliningrado, enclavada entre Lituania y Polonia, se ha convertido en un foco estratégico debido a su importancia militar histórica. Recientemente, la OTAN ha desplegado aproximadamente 100.000 tropas a lo largo de la frontera occidental de Rusia, con un enfoque particular en operaciones terrestres y aéreas coordinadas para presionar la infraestructura militar rusa. Según fuentes militares, estas operaciones han incluido ejercicios de movimientos rápidos y el establecimiento de zonas controladas cerca de las fronteras. En respuesta, las fuerzas rusas han fortificado sus posiciones defensivas y han movilizado a unidades especializadas en combate urbano y defensa aérea, distribuyendo sus recursos para proteger áreas estratégicas como los puertos del mar Báltico y rutas ferroviarias clave. Los enfrentamientos más intensos se han registrado en las áreas cercanas a la frontera con Estonia